sigue un proceso político complejo en el Uruguay de los 70 que desemboca en la dictadura. Desemboca en la Y dictadura. usted, como parlamentario, como dirigente del partido, ¿dónde estaba cuando el golpe de Estado? En la casa del partido. En la casa del partido. Primero en el Parlamento, porque era diputado, y después fui a la casa del partido, y ahí ya la cerraron. ¿Y usted pasó a la clandestinidad? Sí, pasé a una semiclandestinidad. Pasé a una semiclandestinidad, recién, si mal no recuerdo, en diciembre del 73 fue cuando pusieron fuera de la ley a los partidos de izquierda. Bueno, y ahí sí, a la clandestinidad. ¿Cuántos meses, cuántos años pasan en la clandestinidad? Bueno, en realidad no fue mucho, porque en octubre del 74 caí detenido. En mayo del 74 había caído detenido Arismendi. Cuando yo caigo detenido, soy el secretario del partido. También sin pedirlo. Del 74, Claro, del 74 al 84, estuve preso. preso. Sí, de ese periodo eh, tuve 6 meses en el 76 en el infierno grande, entre el infierno grande y el infierno chico. Había dos infiernos. Había varios, pero había dos. Un infierno chico que estaba en la calle, en la Rambla de Punta Gorda. En un establecimiento militar. No, era una casa particular. Y el infierno grande que estaba en el 13, en los fondos del 13 creo que el 13 de caballería motorizada, me parece que es, en los fondos, que había un gran barracón al estilo de, de la guerra de Argelia. Jaime, no quiero revivir todo ese momento que seguramente es complejo o doloroso para usted, pero lógicamente eso integra una demostración de su personalidad también, de cómo resistió esa barbarie. Pero, ¿qué le hacían? Tortura en general se asocia con pegar, con castigar. ¿A usted qué le hacían? Bueno, yo tengo el triste privilegio de poder decir cómo es en la policía y cómo es en las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque lo tuvieron los dos. Claro, porque estuve primero en unos y después en otros. En la policía la tortura era golpes, golpes, Trompadas. trompadas, sí. Estaban capuchados, ¿no? ¿Se entiende? Y mañatados. Golpes, submarino, ¿no? Y picana, ¿no? Cuando uno ya estaba mojado del submarino, ¿no? Muy soez en el vocabulario, ¿no? O sea que mientras lo torturaban le preguntaban cosas. Sí, sí, claro, claro, claro. En las Fuerzas Armadas, ahí en el infierno grande, lo primero era la tortura, sin preguntar nada. Y sin ninguna revisación de médico ni nada. Por eso ahí me di cuenta cómo podía morir gente, no porque tuvieran el propósito de matar desprofesos, sino por, por, por brutalidad, por apresuramiento, por exceso, ¿no? Porque
te colgaban, que son las manos atrás, atadas, y te cuelgan hasta quedar suspendido en el aire prácticamente, ¿no? Pero con todo el peso del cuerpo sobre, que es realmente, yo me lamentaba no morirme, ¿no? En esos momentos. Después te alegrás de vivir, pero en ese momento me... ¿Y qué querían saber de usted? El Partido Comunista no tenía una posición política abierta. O sea, los propósitos del Partido Comunista no eran abiertos, no se conocían. Sí, eran abiertos, sí. Primero, para ellos el MLN eran combatientes como ellos. Combatientes como ellos y los consideraban sus iguales. Dos ejércitos. Claro, dos ejércitos, ¿no? Unos guerrilleros, los otros ejército orgánico del país, pero combatientes honorables. Nosotros éramos gente extraña, no matábamos, estábamos con los gremios, ellos sentían que socavábamos su país como ellos lo concebían, éramos el peligro principal. Un enemigo. Por lo tanto, nosotros éramos el enemigo, el responsable de todo lo que pasaba. Y nos odiaban profundamente. O sea que la tortura a usted no solo era por buscar información, sino como un castigo. Como castigo, buscando aniquilar, buscando destruir, buscando humillar. Nosotros éramos los pichis. ¿Y usted logra resistir esa tortura física y psicológica? Bueno, sí. Resistir, sí, resistir. Resistir hasta que me enloquezco. ¿Qué quiere decir con eso? Hasta que... No tenía dominio sobre su propia personalidad. Sí, quedó loco de verdad. Eso me ha dado también el poder comprender mejor a los locos, ¿no? Que tengo una experiencia que sé cómo es, ¿no? Loco, sí, loco. Yo después que salí de preso hablé con compañeros, psicólogos, etc., que me dijeron que es una particularidad de algunos organismos, algunas mentalidades, que logran evadirse. Es una defensa. Es una defensa, ¿no? Pero eso no quiere decir que no llorara y que no gritara y que no hiciera mis necesidades arriba y que no clamara por la madre, ¿no? Porque eso del héroe que se mantiene imperto, eso es en las películas, pero no es en la vida real. Por lo menos yo no he visto a nadie hacer. ¿Nunca les vio la cara? Nunca les vi la cara porque estábamos encapuchados. ¿Pero saben los nombres de ellos? No, en realidad no, porque sé los nombres que se han mencionado, pero yo no puedo decir que yo vi a esa gente. No sé si es claro. No la vi, porque estuve encapuchado siempre. Estuve meses y meses y meses encapuchado. Y además eran expertos, porque cuando hacía calor
te ponían estufa, y cuando hacía frío te ponían un refrigerador turbo, ¿no? Y dormíamos hacinados en el piso, ¿no? Con otros comunistas también. Con otra gente, claro, todos encapuchados. Y decían número tal, iba para el gancho, número tal. No los llamaban por el nombre. No nos llamaban por el nombre, claro. Éramos números. Varios comunistas murieron en esas situaciones, ¿no? Varios comunistas murieron, sí. Yo sigo creyendo que murieron por exceso, ¿no? ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, Eduardo Bleyer, Tassino, el compañero de UTE, uno de los hermanos Escudero, ¿no? Jaime, Y otros compañeros, en fin, de esa situación va a una cárcel. De esa situación. Irónicamente se llama cárcel de libertad. Sí, fui a una cárcel, pero estuve un mes ahí, y al mes me sacaron de nuevo. De nuevo. Y desde ahí me llevaron a 2 cuarteles. Primero al de Florida y después al de Durazno. Y del de Durazno es que fui al hospital militar. Y recién después vuelve a libertad. Y recién después volví a libertad. En el hospital militar creo que estuve como 2 meses. Reponiéndose de las torturas. Reponiéndome porque no podía caminar, no podía. Y en la cárcel regular se repone. Bueno, y en la cárcel regular me repuse. Primero estuve 3 años en el segundo piso, que es donde estaban el grueso. ¿Tenía el mismo número que cuando en la tortura? No, el número de la tortura no me acuerdo. Qué cosa fantástica, ¿eh? Realmente fantástica, porque no me acuerdo. Se me borró de una manera. Bueno, debe ser un sentimiento, una cosa de autodefensa, claro, supongo yo. Me acuerdo el número del penal, 2027. Preso 2027. ¿Y era una situación más tranquila allí? Bueno, era otra cosa. Era otra cosa, era una cosa... ¿Estaba individual? ¿Compartía con otro preso? Estuve un periodo individual y después estuve con otro preso. ¿Tenía recreos con otros presos? Sí, teníamos recreo 1 hora por día, 23 horas en la celda y 1 hora por día de recreo. Bueno, estuve con un compañero, David Cámpora, creo que él hizo un libro, Las manos en el fuego, o algo así. Pero no era un dirigente de Tupamaro ese. Era un contador. Hicimos una convivencia buenísima, la verdad sea dicha, muy fraterna. Era creo que algo vinculado con finanzas o algo así del MLN. Y después estuve con otro muchacho de Salto, Tito Gregori, donde aprendí a hacer los barcos de escarbadientes. Con él aprendí a hacer los barcos de escarbadientes. ¿Hacían manualidades? Sí, claro. Para matar el tiempo. Era útil. Y después, antes de salir, me subieron al 5.º piso. ¿Qué significaba eso de bajar, subir? Bueno, eran pisos de seguridad diferentes, ¿no? Pero no cambiaba la situación de ustedes en cuanto a... No, pero el primero y el segundo eran muy apretados.
El segundo, el más apretado de todos. Bueno, en el primero tuve oportunidad de estar haciendo un turno de cocina, que cocinábamos para todo el penal, incluyendo para la guardia. Y también de descarga de camiones, descarga de carne, descarga de harina, descarga de papas. ¿Nunca pensó en escaparse? En esa época no se escapó nadie de ahí. Nadie se escapó del penal de Libertad. ¿Pero lo pensó? Bueno, pensé, en realidad no lo pensé. Primero porque me daba cuenta que no había ningún resquicio. Pero además porque sabía que en algún momento iba a salir. En algún momento pensé que no saldría vivo. Cuando lo torturaban. No. Ahí. Bueno, estando en el penal, pensé, pero A eso quería llegar. ¿De qué se agarraba usted? ¿De sus ideales políticos, de sus ideales, de sus compañeros? ¿Cuáles eran las amarras que lo mantenían? Porque soportar la tortura, después de estar encerrado durante la tantos años. tortura las amarras principales fueron mis hijos. Sus hijos. Esas fueron las amarras principales. Hijos se agarraba. El Sí, ideal. de los hijos. O sea que un militante político de toda la vida prefería amarras afectivas, Mirá, más humanas. cuando te están colgando, como yo lo veo, porque eso cada uno, la tortura no es transferible, cada uno sabe lo que le pasa a uno, nada más. En realidad, el pensamiento deja de ser racional. En un sentido absoluto, no, que yo pienso, no. Uno primero aúlla como una fiera, pide clemencia en todos los tonos, en todas las voces, en todo lo que le permiten los pulmones. Y después entra en una nebulosa donde quiere aferrarse a algo y se aferra a lo que le parece lo más importante. Jaime, y en eso... hacer, porque en esa situación decir, a lo más importante, lo que es para uno más importante. Y después ya en esos recreos, en esa vida más compartida en la cárcel, hablaban de política. Sí, se hablaba de política, se hablaba mucho de literatura, De lo que leían. de lo que leíamos, se hablaba de las familias. Las de las familias lo cartas, visitaban cada 15 días. cada 15 días. ¿Sabían algo de qué era lo que pasaba con el Partido Comunista, con el Frente, con...? Bueno, sí, sabíamos. Sabíamos lo que nos decían los familiares. Pero tuvieron la idea de que realmente la dictadura iba a entregar el gobierno a civiles, de que se iban a hacer elecciones, de que ustedes iban a salir en el 84. Sí. ¿Percibieron ese proceso? Percibimos, sí, pero ¿Percibieron? hacíamos el esfuerzo de no pensar en eso, ¿Cómo es eso? porque teníamos la experiencia de muchos presos que cuando le decían usted va a salir, el abogado, la familia, decían el abogado, firmaron tal, y le faltaba un mes, 2 meses, se enloquecían
antes de salir. ¿Y es el mismo Jaime que salió? ¿El mismo Jaime que entró? ¿El mismo Jaime que salió? No. Primero, nadie es el mismo. Quiero decir... Digo, desde el punto de vista... La visión suya sobre la Sí, política. no. Nadie es el mismo. ¿Cuál era el cambio de Jaime? Yo creo que si alguien sale igual que como entró, es un tipo anormal. Porque no puede haber una experiencia como esa, la tortura, 10 años de cárcel, etcétera, salir y ser igual que antes. No hay eso. A cada uno lo afecta de alguna manera. A mí primero me hizo terriblemente sensible. Terriblemente sensible. Tal es así que yo no podía evocar determinadas cosas sin lagrimear, ¿no? Terriblemente sensible. Mucho más sensible además con los niños, ¿no? Terriblemente sensible. Y a la vez una mezcla de estoicismo, de dureza para los avatares de la vida. Pero yo en el penal me daba cuenta, por ejemplo, una persona me hizo, entre varios, cuando salí lo primero que me llamó la atención fue que fueran los equipos de la televisión a interrogarme, que de eso. Como yo había empezado a dar ciertas ideas de renovación y eso, si eso era producto de lo que pasaba en la Unión Soviética o era producto ¿de qué? Yo dije que era producto de los años de preso. Cuando yo dije no quiero saber nada de dictadura, ni del proletariado ni de nadie, que lo dije en la televisión, que fue una hecatombe en el partido, lo dije convencido, y eso lo aprendí preso. O sea que para usted la cárcel fue por dentro también, en el sentido Sí, claro. de que usted hizo un proceso psicológico, intelectual, reinterpretó la política. Sí, se puede decir, sí. Por Jaime, ejemplo, yo pasé a mirar a blancos y colorados como adversarios, pero no como enemigos. Yo no tengo enemigos. Eso luego lo evidencié en el Senado, por ejemplo. Lo constaté, no lo evidencié, lo constaté. Yo llevaba perfectamente con todos. Perfectamente. Con unos más, con otros menos, pero... Jaime, vuelve la democracia, ustedes con una participación intensa como Partido Comunista, usted como parte de la dirección de ese partido, el Frente, e incluso el Frente ese que ustedes habían creado en el 70-71, accede a posiciones de gobierno. Claro, O sea que la izquierda que había sido perseguida... La Intendencia de Montevideo, claro, con Tabaré Vázquez. Esa izquierda se restablece, progresa, la sociedad uruguaya la admite, electoralmente gana porciones. Por claro, ejemplo, el gobierno departamental de Montevideo con el doctor Tabaré Vázquez como intendente. Ustedes como parlamentarios. Claro. Era otro Uruguay, el mismo Uruguay. Era el que ustedes habían soñado en el 55. Bueno, no totalmente, no totalmente. Nosotros aspiramos a ganar el gobierno, no solo la intendencia. Pero ahí también ya teníamos diferencia con lo que decían los muchachos del MLN, que era una democracia mediatizada,
¿no? La del gobierno de Sanguinetti. No, era una democracia. Que veíamos que había elementos a cambiar, insuficiencia, etcétera. Bueno, pero eso es otro problema, ¿no? O sea que con el MLN siguen teniendo diferencias. Jaime, Yo creo, primero, no hay que ver en el MLN un cuco, porque no es así, ¿no? Además, porque yo no creo que se pueda dar una coyuntura en el país como se dio durante el 60, en el cual ellos pasan a tener un protagonismo en las capas medias como el que tuvieron. No creo que se pueda dar eso, porque pienso que si creyera eso estaría insultando la inteligencia de los uruguayos. País. Jaime, al salir de la cárcel se escribe un libro que recoge una biografía suya, ¿no? Sí. La portada de este libro dice, nada ha sido en vano. Buen título, lindo título. La verdad sea dicha, pero a veces me pregunto si será cierto eso. A eso iba, A veces me pregunto. porque sin lugar a dudas... Porque hoy sos un héroe y mañana sos un traidor, ¿sabes? Entonces es medio amargo todo eso. En parte a eso iba. Su vida ha continuado como luchador. Sin embargo, en el mundo han sucedido cosas que tienen que ver con, de alguna manera, el proyecto político suyo también, ¿no? La Unión Soviética entra en crisis. Entra en crisis el proyecto político en parte que ustedes lo que a usted lo había motivado para ser un luchador. No. Bueno, la crisis de la Unión Soviética, el sistema socialista, naturalmente fue un golpe terrible para mí y para toda una generación, no solo de comunistas, sino de la izquierda y hasta sectores de los partidos tradicionales. ¿Fue la ideología o los hombres que fallaron? Fueron las dos cosas, creo yo. Creo que las dos cosas. Gorbachev. Falló primero una centralización excesiva que mató la iniciativa de la gente. Que ayudó durante la guerra, por ejemplo, o en la primer formación del Estado soviético, pero que luego entró en contradicción con la vida. Y falló, y Gorbachov, que yo creo que igual pasará a la historia como el hombre que ayudó a consolidar un mundo sin guerras atómicas. Creo que con eso está cumplido. Creo que cometió errores todo el poder a los soviets cuando no había soviet, todo el poder de descentralización de la industria cuando no había nada preparado para eso. Y él entró en caos.
la Unión Soviética. Pero el debate que desató la personalidad de Gorbachov, o como dirigente, quiero decir, Yo creo que ¿era válida? Era válido, yo creo que sí, que era válido. La lástima es que era tarde ya. Llegó tarde. Llegó tarde. En realidad ese debate de una riqueza muy grande debió haberse hecho en la época de Khrushchev, que también fue un momento positivo en su origen, en su arranque, buscando extirpar las condiciones de la estalinización. Jaime, esto de Khrushchev, ¿usted se da cuenta hoy o lo percibió en su momento? No, en realidad en su momento no lo percibí. La verdad es que no lo percibí. Lo percibo ahora tratando de encontrar una respuesta al problema. No digo que con esto que digo está toda la respuesta, pues es un fenómeno complicadísimo. Pero cuando Gorbachov dijo hace unos años atrás, la revolución científico-técnica pasó al costado de la URSS sin penetrarnos, estaba diciendo el drama. Porque en última instancia, ya lo decía Marx, el factor económico era el factor determinante, en última instancia. Y en realidad, en la emulación con el capitalismo, la Unión Soviética, que logró llegar primero con el Sputnik, sin embargo, en la producción de bienes materiales para la sociedad, fracasó frente al capitalismo. Y usted en particular... Además, perdón, lo del partido único en la perspectiva lleva inevitablemente a la burocracia. A eso quería ir. Usted con estas valorizaciones que está haciendo, con estas opiniones, de hecho hace una autocrítica profunda, porque me está tratando los temas que eran los paradigmas de la ideología del Partido Comunista. Es cierto, es cierto. O sea que ustedes se equivocaron en ese proyecto. Sí, yo creo que sí. Independientemente que en el proyecto que teníamos para Uruguay era un proyecto pluripartidista, no de partido único. Es decir, que en lo que tiene que ver con nuestra política en el Uruguay no era, diríamos... Era una contradicción entre ustedes. Había una contradicción relativa, ¿no? En el sentido que nosotros, para el Uruguay, considerábamos que el proceso debía tener determinadas características y a la vez apoyábamos procesos diferentes que había, por ejemplo, en la Unión Soviética. ¿Usted siente que los dirigentes de la antigua Unión Soviética los engañaron a ustedes? Hablo por lo siguiente, porque hoy se ha constatado que había crímenes, que había torturas. Yo creo... Era una realidad totalmente distinta a la que ustedes vivían y a la que ustedes proyectaban. Yo creo que nos engañaron en el sentido de que cuando íbamos allá lo que veíamos eran mieles, ¿no? Y no lo que... O sea que... Pero decir esto sería un poco de oportunismo, porque nosotros también nos autoengañábamos. Porque del momento que nosotros creíamos que hecha la revolución solo podía haber cosas buenas, cerrábamos los oídos
a tanta información que le llegaba al común de la gente, de cosas que a nosotros nos parecía que eran producto de la política del imperialismo, de falsedades que se decían, etcétera, etcétera, y cerrábamos los ojos a cosas de los cuales una parte era la propaganda del imperialismo, pero una parte era verdad de las cosas que se decían. Entonces nos engañaron y nos autoengañamos. Ahora, político. claro, pero hay que tener en cuenta también que era tal la generosidad con que ayudaban a Cuba, tal la solidaridad con que ayudaban, la generosidad a los países africanos, tal el mundo que se iba liberando, ¿no?, que hacía que a uno le parecía imposible que hubiera cosas malas en un país que tenía tal generosidad. No, Usted conoció muchos de los dirigentes soviéticos, ¿no? no, muchos no. Muchos no. Conocía ¿A Khrushchev lo conoció? a Khrushchev, sí. De cerca. Bueno. Digo, ¿tuvo con él? Sí, estuve con él, sí. Rico tipo, riquísimo. Y a Gorbachov también. ¿A Stalin no lo llegó a conocer? No. Por suerte. Yo no, en realidad no le tenía ni mucha simpatía a Stalin. Le dije al compañero, me gustaría saber una auténtica biografía de Lenin. Pero una biografía real. Real no en las grandes cosas, supongo que, pero en real, de su vida, de sus relaciones, de sus amistades, de sus amores. Dicen que fueron muchos, ¿no? Bueno, claro, pero nadie habla de ellos, como si... Eso fue una... Me gustaría, porque... Veía que las biografías eran poco humanas. Sí, pero poco humanas. Además en el exilio, Lenin en el exilio. Era demasiado. Sí, la gente no es así. Jaime, Arismendi era un tipo profundamente humano. Y podía ser durísimo también. Bueno, el ñato Enrique era una ternura. ahora, Arismendi, por lo que usted hoy mencionó brevemente, no aparecía justamente con ese perfil de un dirigente cerrado y marcado, todas sus aristas. Usted dice que tomaba grapa. Era uruguayo. Grapa. Era uruguayo. Pero era comunista, ¿no? Sí, naturalmente. Era un comunista uruguayo. Los uruguayos somos uruguayos. Tenemos una particularidad. Como yo creo que los militares uruguayos son distintos a los otros. No digo que sean buenos o malos, son distintos. Jaime, no sé si por ser uruguayo, pero usted encabezó en el Partido Comunista una renovación, otra renovación, no la del 55, me refiero Es cierto. a la del 90. Eso quise. Sí. Quise, sí. no pudo. Bueno, no pude, sí. Eso quise hasta empezar por cosas elementales, Bueno, como que cada compañero tenía derecho a construirse su casa. Pero veamos, ¿qué era la renovación que usted quería? Bueno, yo decía que durante Stalin se había acuñado la idea que los comunistas éramos gente de temple especial. Y yo le dije a los compañeros que nosotros no queremos ser de gente de temple especial. Queremos ser iguales que todos los uruguayos. Pero ser comunista.
Sí, ser comunista, como otros son vallistas y otros son socialistas y otros... No, me refiero a que el proyecto de No, construir pero una determinada sociedad seguía planteado. seguía planteado, pero era una sociedad democrática, ¿eh? Ese fue el segundo problema. Un socialismo democrático. Un socialismo democrático. Socialismo democrático que fuera construido de acuerdo a la voluntad de la gente y de acuerdo a las elecciones, naturalmente. Porque en este país la gente cree en eso. Puede haber países que no creen en otra cosa. Acá creen en eso. Por lo tanto, no hay... Jaime, pero en esa propuesta lo acompañaron la mayoría de los dirigentes de la época, ¿no? Sí, cómo porque... no. Del Comité Central, cómo no. La mayoría. Y debatieron, discutieron. Cómo no. Y fuimos Incluso al 22 Congreso. Usted fue votado en el 22 Congreso. El 23, sí, fue como secretario del partido. El más votado. El más votado. ¿Y qué pasó después? Bueno, y después se produjo, cuando yo juré de la dictadura del proletariado. O sea que usted hizo propuestas que cuestionaban, claro, de alguna manera la teoría. Claro, cuando juré de la dictadura del proletariado, además, inopinadamente, es decir, en la televisión Derecho Viejo. Pero ese método no es un poco contradictorio con lo que usted venía diciendo de más democracia. Pero ese método para un tema de ese era el único posible. Porque si íbamos a un debate, faltando unos meses para las elecciones, a un debate en el partido, si dictadura del proletariado sí o no, podíamos estar 20 años discutiendo. Me refiero que era un método distinto de trabajo que habitual. O sea que usted ya empezaba con reglas distintas. Decir que yo no quería dictadura ni de derecha ni de izquierda. Y estoy convencido de eso. Ahora, naturalmente, creo que en Cuba el proceso fue distinto y sigue siendo distinto. Hay renovación en Cuba. Hay una profunda renovación, pero en lo político igual sigue siendo distinto. Pero sigue siendo distinto y no hay comparación entre Cuba y Uruguay. Porque históricamente son realidades totalmente diferentes. Pero yo he escuchado que los cubanos dicen que sí al partido único. Claro. Y no dicen nada de la dictadura del proletariado. Claro, también es cierto. Y están en un proceso de apertura. Y esa apertura podría ser mayor si no hubiera bloqueo. Pero ustedes debatieron muchos otros temas en el Partido Comunista. Bueno, sí, ahora pero en realidad final... todo arranca del tema de la democracia. Lo que yo dije que aprendí estando preso. De ahí arranca el asunto. Y eso tiene que ver, y en realidad es un tema que está en el país y está hasta en el frente. El tema que está ahí. ¿Usted quería más democracia en el Partido Comunista, más democracia en la sociedad uruguaya? Más democracia en la sociedad uruguaya y más valorización y defensa de la democracia. Ahora, el resultado final de esa renovación que usted, junto con otros, encabezó en el Partido Comunista, que fue negativo. Negativo, es cierto. Usted terminó renunciando al Partido Comunista. Sí, con gran dolor, pero realmente me di cuenta que no me quedaba otra. Pero eso fue una fractura grande, porque el Partido Comunista
si bien existe, tiene su vida, fueron miles los que se retiraron también. Sí, es cierto, sí. Ahora estamos tratando... Ahora, ¿usted se siente fracasado en ese proyecto? Considero que en el partido fracasé. En el partido. Considero que en la sociedad no. Porque ¿También llegó tarde en el partido con la propuesta? puede ser, puede ser. No lo había pensado eso, pero puede ser. Puede ser que llegue tarde. Hay quienes creen que me apresuré demasiado. Yo no lo creo, pero a lo mejor tienen razón, no sé. La historia es, uno no puede pretender que sea como uno quiere, Claro. pero la verdad es que fue mucho dolor. Este año haría 40 años, no es pequeña cosa, pero Pero usted, pero usted estaba más casado con su conciencia que con el partido. bueno, yo estaba más casado, sí, sí, eso está bien formulado. No, el problema, como yo le dije a los compañeros, para seguir en el partido yo tendría que pasar a los métodos y al lenguaje de los que están luchando contra la renovación. Tendría que... Y entonces dije, no, yo no quiero ser como ustedes. Pero en el 55 usted encabezó una renovación, lograron triunfar y desplazar a los demás. Claro, pero aquello... Y acá no se propuso desplazar a los demás. Bueno, ahí está la contradicción del problema. Si esta renovación que intentamos hubiera ido unida a un desplazamiento, tendría que ser una expulsión de los que estaban en el como fraccionalismo. Pero si empezábamos con expulsiones, ¿qué renovación es esa? Expulsarlos por opinar, expulsarlos por ideas. Prefirieron quedar afuera ustedes. No cabía y después preferimos quedar afuera nosotros. En realidad, una lástima todo, ¿no? Una lástima. Hay gente que me dice, destruiste el partido. No, lo que yo quise es salvarlo, al revés. Usted llegó a proponer un proyecto de unidad entre partidos de izquierda. Claro, claro, El lo Partido que estábamos Socialista. que fue el ocaso y la esperanza. En torno a eso se originó el último capítulo, podemos decir, del drama. ¿Qué quería usted, Jaime? En el ocaso y la esperanza, lo que quería era, si en el 55 pensamos que la solución podía ser la unidad de comunista y socialista, en el 92, en que las fuerzas pro socialismo dentro del Frente Amplio eran más, eran varias, y era un proceso de formación de un partido socialista único dentro del Frente Amplio. Porque entonces habría socialismo, anarquismo con el nombre que se quiera, blancos, colorados, etcétera, dentro del frente. Pero una simplificación de las cosas. Ahora creo que son como 18 grupos, ¿no? Yo quería una cosa... Usted quería un proyecto que facilitaba a la izquierda. Que también. facilitaba, y claro, porque además toda la izquierda tiene que renovarse.
Entonces, bueno, por algo el compañero Sereni, el propio compañero Tabaré Vázquez, apoyaron eso. Pero el Partido Socialista dijo, ese muerto no es nuestro, refiriéndose a lo de la URSS. En fin, son deseos, ¿no? ¿Usted le parece que la sociedad uruguaya está más cerca de aquel proyecto que ustedes pensaron en el 55 o está más lejos? Bueno, yo creo que la sociedad uruguaya está más cerca de la victoria de un gobierno de centro izquierda. Ah, sí, estoy seguro. Creo que hasta en el 99 puede ser una oportunidad. Y que si no se da, será por errores de la izquierda. ¿No le atribuye a los partidos tradicionales mérito en eso? No, en eso, independientemente que ellos naturalmente harán lo posible, como bien dijo Sereni, cuando renunció el 5 de febrero. Sereni dice, ellos van a hacer lo posible para que no ganemos nosotros, eso está dentro de la ley de juego. Pero yo sinceramente creo que si la izquierda no comete errores y tiene una política amplia y fraterna y como decíamos en los viejos tiempos, no muestra un rostro encolerizado, sino que como somos los uruguayos. ¿Y ustedes, los progresistas, los que encabezaron el proyecto progresista dentro del Partido Comunista, se proponen trabajar en el encuentro, en el frente, para eso? Para eso. Pero, claro, para eso. Pero no depende solo de nosotros, ¿eh? Pero en la interna de ustedes, en el proceso de ustedes, se está trabajando. Se está trabajando, ¿cómo no? Se está trabajando. Varias personalidades, ¿no? Entre ellas Fidel, por ejemplo. Sí, claro, lo conocí, sí. De cerca. Hubo un momento que estuvimos extraordinariamente juntos, unidos. Pero además tengo entendido que ha convivido algunos días con Fidel, Sí, ha estado en lugares ¿cómo no? compartiendo. Sí, cómo no. ¿Qué ha percibido? ¿Cómo lo pintaría usted? Bueno, yo digo que si no existiera Fidel no hubiera habido revolución cubana, ¿eh? Así derecho lo digo. Como si no hubiera existido Lenin, no hubiera habido revolución de octubre. Esto también está contra toda ¿cómo es la? Pero entonces usted cree en los líderes, o cree en los jefes, o cree en los hombres por encima de otros hombres. Yo creo, por ejemplo, en Cuba, Fidel prepara la expedición del Granma. Llegan a la base de Sierra Maestra. Son un grupito porque quedan desarticulados. Son un grupito pequeño. Fidel dice, bueno, hemos triunfado. Si son 7, 8. Finalmente triunfa. Finalmente triunfa. Claro. Pero es Fidel. Fidel que tiene Ahora Fidel es una personalidad con una mente democrática, o sea, coincide con esas ideas que usted quiere que el socialismo sea. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero hay que tener en cuenta que la experiencia de Fidel, la experiencia de Cuba es distinta a la del Uruguay. Se dirigen a estudiar la personalidad del Che. ¿Conoció al Che? Lo conocí, sí. Lo conocí en el año 61
cuando estuve con él. Tuvo una reunión que se hizo allá en La Habana, inmediatamente de Playa Girón. ¿Qué impresión tuvo? Un visionario, un gran tipo, pero creo que se equivocó. Quería preguntarle, se dice que el Partido Comunista Uruguayo colaboró con el Che en Es Bolivia. cierto, cierto, colaboró en doble sentido, colaboró en ayudarlo a tener los papeles para poder ingresar a Bolivia. ¿Pasó por el Uruguay? Pasó por el Uruguay. Antes de ir a Bolivia estuvo en el Uruguay. ¿Y pelearon uruguayos con él o se prepararon para pelear? Se prepararon 18 uruguayos, dirigidos por magnífico compañero Raúl Rezano, pero que por suerte no llegaron a tiempo. Quedaron en Cuba porque fue descubierto antes y cesó, fue asesinado el Che. Yo viendo todo el proceso creo que fue un error grave. ¿El de ustedes o el del Che? Haber ido al Congo, grave haber ido a Bolivia, grave porque estaba destinado a perder, a ser derrotado. Pero esa conclusión la saca hoy. Claro, sacó hoy. Ahora, el Partido Comunista, con esa forma de trabajo, no tenía un doble juego político, porque apoyaba al Che con guerrillas, pero en el Uruguay proponía una vida democrática, de elecciones. Bueno, no, en realidad no era una doble. Éramos solidarios con Cuba, éramos solidarios en lo internacional, pero no creíamos que se podía trasladar eso acá al Uruguay, ¿no? Jaime Pérez, usted ha sido amigo de Lula, el dirigente del PT brasileño. Sí, Ha sido y es. naturalmente. ¿Cómo conoció a Lula? Bueno, lo conocí cuando fui con Lito Lubetkin, Periodista de IPC. periodista de IPC, dominaba el lenguaje, ¿no? Y yo por las dudas, y además, bueno, pedimos una entrevista con Lula, nos recibió, estaba Lula, estaba Marco Aurelio García, también gran amigo, estaba bueno, ahora no recuerdo bien los nombres, pero estaba toda La dirección del toda la PT. dirección del PT, ¿no?, de aquel momento, y bueno, y comenzamos eso fue en el 91, creo, me parece que en el 90 o 91, y comenzamos a conversar sobre una inquietud que yo tenía y que en la conversación surgió que también era partícipe de la misma el compañero Lula, en el sentido de ver si podíamos coordinar las fuerzas de izquierda y democráticas del continente latinoamericano a los efectos de hacer posible un foro de intercambio de opiniones con vistas sin inmiscuirnos en los problemas de cada país, sin embargo, aprovechar de la experiencia general
con vistas a fortalecer los elementos de solidaridad con Cuba y también con Nicaragua y con otros países del continente, donde surgía, me parece a mí, por lo menos en ese sentido llevamos el tema, surgía la necesidad de fortalecer los elementos de orientación y en particular un fortalecimiento de las convicciones democráticas. Ahí nace el Foro de San Pablo. En realidad, en esa reunión que fue interesantísima, yo quedé deslumbrado, la verdad sea dicha, con Lula, era un obrero metalúrgico, sólido, carismático, un tipazo, la verdad sea dicha. No sé si tendrá traducción en otras lenguas, pero una auténtica personalidad. Y tan es así que él mismo, una entrevista que teníamos fijado más o menos para 1 hora, dijo, no, dice que te quedás a comer y a llantar. Y estuvimos hasta la tardecita, hizo venir a toda la dirección del PT, estuvimos conversando, etcétera, y ahí surgió la idea de lo que luego fue el Foro de San Pablo. Llegó la noticia de que él dejaba de presentarse como candidato. Bueno, eso veremos cómo... Claro. Todavía no se ha empezado una nueva campaña. Claro, veremos qué es lo que ocurre. Es un hombre joven, además, ¿no? Es un hombre joven, extraordinaria y excepcionalmente inteligente, con una experiencia de vida fantástica. Un hombre que nació, tengo entendido, en la política también a la salida de la dictadura brasileña, ¿no? Sí, O sea, antes de que la dictadura hubiera caído.